creo que hay dos aspectos que son importantes. Uno es entender el fenómeno de la aparición de la arquitectura pública y luego la ciudad, ¿no? Del latín viene civis, civilización, y eso quiere decir los que habitan en ciudades, ¿no? Entonces es importante entender que la relación que hay entre la ciudad y la civilización y la aparición de formaciones estatales. Entonces tenemos un laboratorio de teoría sobre la relación entre Estado, civilización, entre Estado y ciudad, bastante interesante. Bueno. Siempre empiezo hablando de los cazadores-recolectores, porque normalmente tenemos una idea subvaluada de los cazadores-recolectores. Pensamos que es gente salvaje, muy primitiva, etc. Y eso, francamente, no es cierto. Es gente que tiene el mismo coeficiente de inteligencia que nosotros, se encuentra obviamente en otras condiciones, con una tecnología relativamente elemental, pero eso no quiere decir que tengan también un imaginario muy amplio, complejo, que son sociedades que están construyendo no solamente una relación con el territorio, una apropiación con los recursos, un proceso inicial de domesticación, como hemos visto ayer, de plantas y animales, sino también una construcción de una cosmovisión. Y eso lo vemos en muchas sociedades de cazadores-recolectores, ¿no? Y es interesante ver cómo estas sociedades que ingresan a diferentes espacios climáticamente diferentes, generan modos de vida diferentes, diferentes maneras de usar el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las zonas de puna, en los altiplanos de altura, el recurso principal son los camélidos silvestres, las vicuñas, y los patrones de asentamiento responden a ese manejo del recurso y a la distancia que la población puede andar a partir de un campamento principal. Y eso también ya incluye modificaciones al espacio natural. Los abrigos naturales, las cuevas, son modificadas para generar un espacio climáticamente más confortable, con paravientos, para calentar la vivienda dentro con fogones, etc. Pero también generando recorridos y transhumancia entre diferentes pisos ecológicos que van desde los 2.500 a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar. Absolutamente diferente es la costa, que es confortable climáticamente hablando, y los cazadores-recolectores no usan abrigos naturales, hacen campamentos al aire libre, con sus fogones, con sus espacios de cocina, etc. Y a partir de un punto estratégico generan una apropiación amplia de recursos diferentes. Recursos de los ríos, recursos del bosque, de los pantanales, del litoral, etc. Y eso comienza a generar formas de vida cada vez más sedentarias. Y finalmente tenemos la transición hacia la aparición de las primeras aldeas y dentro de las aldeas, obviamente, las viviendas hechas con materiales perecederos, y el clima seco, árido, permite encontrar viviendas que tienen unos 5.000, 6.000 años de antigüedad en muy buenas condiciones de conservación, con los techos colapsados, pero podemos analizar la estructura, la cobertura, la disposición del espacio, etc. Pero lo que nos parece fundamental es entender que en estas aldeas, en un momento dado, aparece la arquitectura pública. Una arquitectura radicalmente diferente a la arquitectura doméstica.
Y para nosotros este es un punto fundamental en la teoría de la arquitectura y también en la arqueología. Porque, por ejemplo, muchos investigadores norteamericanos dicen que la arquitectura pública es aquella que no es doméstica. Es decir, es como decir, ¿qué es un caballo? Un caballo no es una vaca, no sé si entiende, ¿no? O sea, pero no estoy definiendo qué cosa es un caballo. Para entender eso, debemos entender que la arquitectura pública es una arquitectura que surge para resolver actividades especializadas. Es decir, requiero que existan especialistas y un espacio especial para que ese especialista pueda desarrollar su actividad. Ese es parte del fenómeno civilizatorio, el hecho de que las sociedades se hacen complejas porque se requiere de una división social del trabajo. Se necesita personas que se dediquen cada vez más tiempo a hacer actividades rituales, a hacer actividades de lectura astronómica, a la administración de las actividades comunales, etc. Y es muy sintomático que tengamos cada vez fechados más tempranos. Estos hallazgos son más o menos de hace unos 5 años. Un equipo peruano-alemán excavó en un sitio en Casma y encontró estructuras cuyos fechados radiocarbónicos van a 3400 antes de Cristo, ¿no? Son plazas circulares con escalinatas contrapuestas que ya están sometidas a este fenómeno de superposición y renovación arquitectónica periódica. Y algo muy importante, se han encontrado materiales constructivos especiales también. Toda la estructura de estos patios tienen los muros hechos de piedra y tierra. Sin embargo, las escalinatas están hechas con estos adobes cuadrangulares hechos a mano. Entonces es interesante ver que la arquitectura pública se diferencia en la función porque resuelve una función especializada. Se resuelve con una forma especial que no es la de una vivienda. Y finalmente también porque los componentes constructivos, la producción del edificio es también de carácter especial. Eso nos parece sumamente importante. Y entender también que el surgimiento de algunos materiales constructivos no son solamente para resolver la construcción, sino también por el carácter simbólico. Es decir, estos materiales se usan única y exclusivamente para un elemento conectado con el ritual en un eje definido, en un axis mundi, como vamos a ver que estas sociedades están construyendo. Estas aldeas comienzan a concentrar arquitectura, comienzan a definir estructuras cada vez más perfectas, ortogonales, pero también es interesante ver cómo se conectan con el paisaje. Esta aldea está próxima a una montaña y nosotros podemos decir, qué interesante, está próxima a la montaña porque le da un abrigo del viento dominante o hay una relación con el paisaje, pero estamos perdiendo de vista que en el mundo indígena la montaña es la personificación de un dios, de un ser tutelar que protege a la comunidad. Y por lo tanto, el que los templos estén conectados con el fondo y la perspectiva de la montaña no es poco importante, ¿no? Entonces podemos ver también que se puede utilizar la topografía para incorporar el edificio a la ladera de la montaña, pero fundamentalmente lo que se busca es esta relación del espacio sagrado que construye un eje de relación. Voy a analizar a partir de este pretexto, de este edificio, algunas características de los sistemas formales que se dan en la arquitectura de los Andes centrales, ¿no? Básicamente, para hacer un templo, se refiere a la necesidad de hacer una pirámide
o un edificio escalonado con plataformas sucesivas. Eso es obvio porque si aquí va a haber una performance de alguna actividad, esa performance tiene que estar hecha sobre un piso elevado para conectar, comunicar hacia el espacio de la congregación. Y para marcar el eje de la relación visual, se generan grandes escaleras en un eje central. Es importante leer que esa escalera no responde otra vez solamente a la función, sino a generar un elemento emblemático, monumental, que excede la necesidad funcional de subir o bajar. Creo que también es importante ver cómo se define el espacio complementario, cómo se articula con el espacio de la congregación, donde la gente asiste al culto, ¿no? La plaza, la definición de la plaza es importante. La definición de un espacio en U con dos brazos laterales que configuran ese espacio y luego un recurso muy ingenioso que es dar la sensación de que ese espacio está hundido. En realidad no está hundido, no está excavado, sino simplemente lo que se ha hecho es generar un borde más elevado alrededor de todo el espacio. Es un recurso muy recurrente en la arquitectura andina que vamos a ver a continuación. Esto está sucediendo en la costa, pero también es importante ver que en zonas altoandinas hay otro tipo de edificios. Edificios que tienen una relación dual. Una pirámide mayor y una pirámide menor. La dualidad expresada en una relación de complementariedad. Pero también se puede leer que los dos edificios están conectados con un eje norte-sur. Es decir, podemos saber que quien está haciendo arquitectura está al mismo tiempo teniendo conocimientos de astronomía para poder definir cuál es la salida y la puesta de los astros, este-oeste, pero hay que hacer una construcción geométrica ortogonal para definir el norte y el sur. Y hay algo interesante aquí, que es la superposición de estructuras, donde las cámaras rituales son enterradas sucesivamente en diferentes fases y el edificio va creciendo en altura. La tesis que tenemos es que la renovación de la arquitectura responde a la renovación de un ciclo del calendario que todavía no podemos definir con precisión. Lo que es importante es que hay espacios que se entierran, que son utilizados como cámaras funerarias, donde se incorporan personajes de una naciente élite. Es decir, la arquitectura, decíamos ayer, es mucho más que construcción. La arquitectura es parte de una edificación social y parte de la edificación social es construir formas de poder. Si los difuntos de los personajes que están activando en el templo son incorporados al edificio, transmiten la sacralidad de esos personajes. Mis ancestros son sacros y por lo tanto sus descendientes van a tener una relación sacra con el edificio y eso construye nuevas formas de poder. En el formativo, más o menos entre el 1500, 1000 antes de Cristo, veíamos ayer que se desarrollan los primeros canales de irrigación, la habilitación agrícola de parte de los valles y eso da excedentes de producción para sostener a estas clases emergentes y también la generación de un nuevo impulso al urbanismo y a la arquitectura monumental. Esto es el Valle de Casma, por ejemplo, un valle relativamente pequeño, totalmente artificial a través de la irrigación y esta colosal montaña es un templo temprano
de más o menos 1500 años antes de Cristo. Sechín Alto tuvo, digámoslo así, el récord Guinness de la mayor pirámide de América, de más o menos el 1500 antes de Cristo hasta el inicio de nuestra era. Luego surge Teotihuacán, Cholula de México, alrededor del 200 después de Cristo, y ese récord se pierde. Pero creo que es importante ver la envergadura de este tipo de edificaciones y la relación que se da con unos proyectos espectaculares en sus dimensiones. En la foto aérea de 1940 vemos la pirámide de Sechín Alto, que tiene, como pueden ver aquí, aproximadamente unos 250 por 300 metros de base. Estamos hablando de cerca de unas 7 hectáreas solamente para la ocupación de la planta, y tenemos un eje mayor que se extiende desde la pirámide principal y conecta una secuencia de plazas y de plazas circulares hundidas. Más o menos 1500, 1600 metros de extensión. Creo que para nosotros es muy importante entender eso, porque eso es la misma decisión política y la ambición urbanística que puede tener una ciudad como Washington o los grandes ejes de París o Brasilia, ¿no? Para nosotros esto es como, wow, tuvimos en el 1500 a.C. arquitectos y urbanistas con esa visión gigantesca, ¿no? Hacer una plaza circular de 90 metros de diámetro, eso dice bastante de esas características. Y en ese mismo valle se encuentran muy próximos, a unos 5 o 6 kilómetros, otros complejos como el caso de Mojeque, que presenta un edificio principal, una pirámide, conectada con otra pirámide menor, en una reproposición de una lógica dual, ¿no? Y como podemos ver, plantea también aquí un proyecto sumamente ambicioso. El eje principal que conecta no solamente la arquitectura de los 2 edificios, sino todo el complejo, la definición de 2 ejes colaterales que tienen por el lado corto 600 metros de distancia. Eso es increíble, porque podemos ver que aquí tenemos aproximadamente 750.000 metros cuadrados. Si usamos los estándares modernos cuando hay un meeting y decimos más o menos es una persona por metro cuadrado, podríamos decir, bueno, ahí había 750.000, 1 millón de personas, pero no, eso no es la lógica de contener esa población. Posiblemente el Perú de esa época no alcanzaba esa población, pero se trata de proyectos muy ambiciosos y de una lógica andina que plantea las plazas abiertas hacia el paisaje. En la lógica occidental, mayormente las plazas están definidas como recintos por los muros urbanos que definen las instituciones públicas, la iglesia, el municipio, otras entidades públicas. Aquí la plaza es un espacio que se conecta con el cielo y con el paisaje de los alrededores, ¿no? Como podemos ver. Esta vista está tomada desde la pirámide y al fondo se puede ver la otra pirámide a 1200 metros de distancia y los edificios laterales aquí y acá. Esta intervención agrícola es moderna, podemos suponer que era todo este espacio, un espacio árido, conectado, como vemos, con las montañas y con el cielo que corona esto. La Huaca A, la pirámide A, tiene una estructura muy compleja que plantea para nosotros la presencia de arquitectos con un alto grado de especialización en su oficio y que nos permite plantear que ya en esta época hay planificación. Es decir, tenemos la triple secuencia del quehacer arquitectónico
el concepto, la idea del proyecto, el plano, la maqueta como segunda consecuencia y finalmente la obra, la construcción, el tercer paso. Nosotros no tenemos nada de los primeros pasos, tenemos solamente restos del edificio, restos de la obra, pero podemos reconstruir que para hacer eso es imposible hacerlo si no hay un concepto muy claro y si no hay un plano o una maqueta que permita hacer ese tipo de edificación. Y el concepto, en este caso, es generar un gran edificio de planta cuadrangular, que casi es perfecto, que se constituye con una lógica modular, donde el módulo principal es una cámara central y eso genera con 2 brazos laterales y configura una planta en U que construye un atrio y ese atrio construye un eje conectado con escaleras y con una plaza hundida hacia un lado. En la lógica de la cosmovisión, este módulo va a ser rebatido como un espejo y va a darle la espalda y va a mirar, el otro módulo va a mirar hacia el norte mientras este mira hacia el sur, dejando un espacio abierto a una manera de plaza. Y como contrapartida se está generando un eje contrapuesto donde 2 edificios no se dan la espalda, sino en este caso se conectan uno frente al otro. Y luego lo que se supone que se ha hecho es ya completar los espacios remanentes generando esta estructura que parece un laberinto. O sea, podemos reconstruir cuál es el concepto, el posible plano, a partir de la obra construida, de los restos de la obra construida. Me parece muy importante entender que la arquitectura no es solamente en 2 dimensiones, sino en 3. Y cuando veamos la siguiente vista vamos a ver que el volumen del edificio es escalonado y por lo tanto los espacios que están hacia los bordes son más elevados que los espacios centrales. Y eso también implica una complicación mayor al momento del construir, ¿no? Podemos leer que esta pirámide tiene una lógica escalonada donde las esquinas son los puntos más elevados, ¿no? Aquí vemos el atrio y la conexión con la plaza hundida, pero que en realidad es un terreno nivelado donde se ha hecho un borde más elevado. Aquí vemos, sí. Sí. Sempre eles nos falavam dessa relação também, vamos dizer, dessa relação com as montanhas, né, ao fundo. Aquela imagem anterior Sí. é muito clara, né, como vamos dizer, como incorpora essa paisagem natural ao fundo como uma peça sagrada, ¿no? Sí, eso viene mañana. Aquí vemos el templo desde la esquina más elevada, vemos la plaza hundida del lado sur y vemos simplemente que hay una suerte de bordo, un muro. Al fondo vemos la conexión con la pirámide y obviamente con el paisaje, ¿no? La pirámide y el valle, ¿no? Hay que pensar que esto verde es moderno, no existe. Ahora, esa distancia entre la plaza y el edificio principal, el templo, implica que la fachada, el frontis, debe tener un lenguaje claro y directo y gigantesco para poder transmitir ideas, ¿no? Y lo que se encuentra son grandes hornacinas. Acá tenemos a un arqueólogo muy antiguo, Julio Cetello, y vemos los restos de personajes hechos en tierra, en barro, con pintura mural que decoran esta fachada para ser vistos a gran distancia. Algo interesante para nosotros mismos es entender que estos arquitectos descubrieron el uso de pilares y el uso de columnas, ¿no? Porque a veces olvidamos eso y pensamos que solamente egipcios, griegos y romanos trabajaron con columnas.
¿Las columnas para qué? Fundamentalmente para construir en el axis mundi del templo, en este umbral que conecta al espacio terrenal con el espacio celestial a través de la interlocución de los sacerdotes como intermediarios. Es importante también entender el rol de espacios con sombra, de espacios oscuros, de espacios misteriosos sostenidos por columnas. Y aquí tenemos un atrio, podríamos decir un atrio hipóstilo a la manera griega, ¿no? Con un ordenamiento de 24 columnas. Y curiosamente, esas columnas están hechas con adobes cónicos, ¿no? ¿Adobe se entiende? Podemos ver cómo la columna está construida con un adobe cónico central y como si fuera una naranja, los adobes cónicos están dispuestos hacia el centro. Algo interesante es que también tienen capiteles para sostener la estructura de los techos. Pero hay algo interesante que la distingue del mundo occidental, es que no hay ninguna solución de continuidad entre los componentes de la columna, ¿no? Esta es la columna, el fuste de la columna, y lo que se está haciendo aquí es hacer una deformación para generar una situación cuadrangular donde inscribir esta suerte de canaleta, donde obviamente van a venir las vigas para sostener el techo y construir toda la armadura del techo, ¿no? Entonces, interesante es que no hay, como en el mundo occidental, una base, un fuste y un capitel, sino es una forma que parte del suelo y culmina de lo circular, de lo cilíndrico a lo cuadrangular, ¿no? Eso también. Sí, esto, para tener idea, tiene más o menos un diámetro de 1,20 m y la altura aproximada se puede reconstruir en aproximadamente 3,80 m, ¿no? Y la construcción es colocar un adobe cónico en esta parte y luego hacer que los adobes se vayan disponiendo de esta forma radial para que las bases planas de los adobes sirvan como superficie plana para poder ser, como se ve aquí en la fotografía, ser perfectamente revestidas con el enlucido del muro. Esa es una lógica muy especial. Si necesito hacer un muro, van a colocar los adobes en esta posición, en doble cara, poniendo argamasa, más argamasa, luego otra vez. Hay una lógica estructural hecha de esa manera. Es muy extraño, pero este es un componente cultural que por cientos de kilómetros, 300, 400 kilómetros de la costa peruana, los edificios públicos tienen que hacerse con este material, ¿no? Unos adobes cónicos de más o menos unos 30, 35 centímetros. Y en esa lógica, casi fundamental, parece algo alucinante. Si a uno le dice a un ingeniero, construye una columna cilíndrica con adobe cónico, dices, bueno, estás loco, estás dando los números, ¿no? Pero así era. Bueno, gracias. Y creo que es muy interesante ver que tenemos un patrimonio muy importante de piezas de museo, que no solamente son bellas porque son textiles, metales, elementos en madera, cerámica, sino también tenemos una enorme cantidad de piezas que representan arquitectura. Y tenemos la particularidad de que muchas de estas botellas que están hechas para contener líquido, ¿no?, y verterlo por un pico, están conteniendo la representación de un espacio arquitectónico. Y obviamente son representaciones artísticas, no son maquetas de proyecto,
porque aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el artista ha sintetizado y comprimido unas enormes plataformas que pueden tener 100, 150 metros de lado, pero sí ha retratado fielmente la incisión de la presencia de la escalinata. Y lo que le parecía más importante, que era el templo, lo ha sobredimensionado. Pero para nosotros es una información muy rica, porque da idea del imaginario de cómo la población lee, o los artistas leen, la arquitectura. Y por otro lado, nos da instrumentos para reconstruir partes de los edificios que ya no existen, que están perdidos, ¿no? Como podemos ver aquí, la idea de cómo están construidas las vigas para el techo del edificio. Hay otros edificios que también, del formativo, que también dan idea de una maestría espectacular en la construcción modular de los espacios, ¿no? Por ejemplo, este edificio podemos ver que toda su organización responde a un planeamiento en U, un cuerpo central, brazos laterales que encierran plazas. Pero también podemos ver cómo las plazas han sido moduladas en una secuencia ritual que va de este a oeste, es decir, desde donde sale el sol, el recorrido hacia la puesta del sol a la parte más sacra del edificio. Y podemos ver cómo hay plazas que son abiertas prácticamente por todos sus lados, hay plazas que están cerradas por 3 de sus lados y finalmente hay una pequeña plaza que está muy íntima, muy privada, circunscrita por 4 de sus lados y para el ingreso hay que pasar por sistemas de columnatas como también en los pequeños templetes laterales. La arquitectura está ornamentada con gigantescas esculturas de felinos en su frontis, como también los pilares que sostienen los techos están decorados finamente con arquitectura, con escultura en tierra. Chavín es un monumento muy importante. Fue un oráculo instalado dentro de las montañas, en el centro del Perú, y representa la conjugación de todas estas experiencias que se estaban dando en todo el territorio del Perú. Es un templo que tiene una secuencia muy compleja, que sería largo detallar. Es un edificio que nace con una planta en U acá, y luego, por alguna razón, este brazo comienza a ser expandido hasta generar un nuevo templo y un nuevo eje mayor que define una plaza cuadrangular hundida, brazos laterales, etc. Lo que estamos descubriendo es muy importante. Chavín significó un desafío para su tiempo. Era hacer una pirámide, en este caso en piedra, en un territorio donde había sismos, donde llovía mucho y donde la naturaleza es impredecible. Ha habido muchos aluviones con muchos muertos por los glaciales que se desprenden hacia los valles. En este caso, algo interesantísimo es que los chavines desafiaron a la naturaleza también aquí. Lo que vemos en una excavación arqueológica, aquí en el centro de la plaza, es que esto originalmente era el cauce del río. Es decir, los chavines rellenaron esto, hicieron un relleno artificial para generar esta explanada para la plaza y desviaron el río, que lógicamente busca recuperar su trayecto original. Entonces es un edificio muy grande, unos 25 metros de altura y 100 metros de lado, que presenta las huellas de un edificio antiguo con planta en U y luego los agregados que generan esta pirámide mayor, que como podemos ver está mayormente hecha con bloques de piedra labrada, ¿no? Que se enfrenta a una gran plaza cuadrangular con escalinatas contrapuestas. Y que tiene una lítica
espectacular. Los bloques de piedra son labrados de la cantera, son seleccionados por su coloración y el edificio tiene una mitad de piedras oscuras y una mitad de piedras de coloración más clara. Y responde a un orden, lo que llamamos, no sé, un aparejo, no sé cómo le dicen ustedes, cómo se componen los materiales en ritmos, ¿no?, duales y alternos, una hilada alta, dos hiladas menores, una hilada alta. Es una manera de generar una textura, un ritmo en los muros. De incluir en las portadas columnas líticas, monolíticas, que están grabadas con motivos muy emblemáticos, pero también crípticos, que son difíciles de leer, ¿no? Son dos falcónidas, macho y hembra, que están a cada lado de la portada. Tenemos también arquitectura no solamente ceremonial, sino también arquitectura que combina aspectos de orden militar. O sea, aparece también una arquitectura pública con componentes bélicos, obviamente incorporando también otros componentes militares y ceremoniales, ¿no? Chavín es aproximadamente del 1000, el apogeo de Chavín, 1000 antes de Cristo. Esto lo voy a tratar en extenso mañana. Es una espectacular fortaleza y centro ceremonial que tiene una planta geométrica perfecta, que está hecha para ser vista como perfección desde el cielo. Sin embargo, se deforma en la topografía, pero se ha controlado la forma para que desde el cielo se siga viendo perfecta. Mañana voy a ver esto. Pero creo que también es importante ver que si se trata de hacer la guerra y defenderse, también necesitamos buenos arquitectos, ¿no? Si no, preguntémosle a Leonardo da Vinci cuando lo contrataban todos los estados del Renacimiento italiano para hacer fortificaciones. Y creo que es importante ver que aquí hay algo similar, ¿no? Este es un valle donde hay conflictos, porque es quizás muy rico, porque hay agua, etc. Y entonces, en todas las cimas de las montañas se hace este tipo de arquitectura. En la cima de la montaña se puede hacer un muro de protección, pero aquí lo que se está haciendo es una plataforma elevada con un parapeto. Eso ya es un diseño arquitectónico. Un parapeto, es decir, tener una posición protegida del pecho para poder tirar piedras con onda, con otros elementos, ¿no? Colocar un foso, no para el agua, porque ahí no llueve, es seco, pero ese foso desconcierta a las personas que están subiendo por la montaña. Se paralizan frente a ese obstáculo y hacen un blanco perfecto para quienes están a la distancia ideal para tirarles una piedra de una buena vez. Y sabemos que el problema de las murallas es que tienen un ángulo muerto en la base, y si viene mucha gente va a poder subir y escalar la muralla. La única manera de protegerte es salir fuera de la muralla con baluartes. Lo mismo que hicieron la ingeniería militar europea en su momento, ¿no? Es interesante de ver. Tenemos bastantes casos de arquitectura militar también. Tenemos en otros valles, yo vivo en Lima, en la costa central, y en la costa central hay otro tipo de urbanismo. Grandes plataformas con pirámides centrales, con grandes brazos que encierran plazas, atrios en la pirámide con vestíbulos en la parte baja. Son edificios bastante maltratados, más por la urbanización, pero podemos hacer este tipo de reconstrucciones a partir de los vestigios recurrentes de esta tradición. Y eso nos parece interesante porque en diferentes puntos del Perú se están desarrollando diferentes escuelas de arquitectura, digámoslo así, diferentes estilos, diferentes conceptos de urbanismo
y de arquitectura, que comparten sistemas formales, pero también los hacen diferentes. Los Paracas, por ejemplo, más al sur, hacen estos tipos de edificios escalonados, con ejes que se conectan, pero con patios hundidos en secuencia escalonada, ¿no? Para terminar este bloque vamos a tocar algo interesante que es al inicio de nuestra era, ¿no? Sociedades regionales que logran expandir los canales 15, 20 kilómetros en las márgenes, desarrollar sistemas de riego en la parte media, en la parte baja, y eso multiplica la posibilidad de producción agrícola 4 o 5 veces de lo que había antes. Y los excedentes productivos obviamente son mucho mayores. Y eso da paso a estados muy fuertes y también a una arquitectura monumental muy compleja, como vamos a ver a continuación. En el caso de un proyecto en el cual he trabajado, es la capital Moche, es una escultura que se conoce como Moche, y el templo principal y la ciudad principal está instalada en este punto, que como podemos ver es estratégico porque está equidistante a la mayor zona agrícola de la parte media, como también a la mayor zona agrícola de la parte baja, tiene recursos del mar, etcétera, y se coloca aquí. Pero creo que también es importante ver que el monumento está colocado en la ladera de Cerro Blanco. Cerro Blanco es una gran montaña de granito blanco, por eso el nombre de Cerro Blanco, y obviamente también es representativo del dios de la montaña y de los rituales que se hacen en la base de este paisaje. El sitio tiene esta pirámide que vamos a ver, que es Huaca de la Luna, y también en un componente dual, otra pirámide que se conoce como Huaca del Sol. Y entre ellas, en estos 500 metros, hay todo un tejido urbano que se ha comenzado a excavar. Hay más o menos un 15-20% del sitio que se ha comenzado a excavar y da idea que eso es ya no un centro ceremonial, sino es posiblemente una ciudad, en el sentido de que la cantidad de concentración poblacional, la extensión del sitio, los diferentes tipos y expresiones de arquitectura pública que hay allí, las actividades especializadas, dicen que eso es una ciudad, ¿no? Es una ciudad donde se está descubriendo calles principales que tienen, esta tiene lo que se ha excavado unos 100 metros, en la parte corta el ancho desde unos 11 metros, y podemos ver que hay pasajes, corredores y complejos habitacionales, pero también productivos en eso. Y que también hay una sectorización, o llamamos también una zonificación, entre el sector profano, digámoslo así, y el sector ritual que está dividido por esta alameda. La pirámide principal tiene 100 metros de lado y unos 25 metros de altura y se enfrenta a una gran plaza cercada de unos 180 metros de largo con un ingreso laberíntico y presenta, vamos a ver a continuación, una realidad compleja. La pirámide principal fue muy sorprendente descubrir que si bien es del inicio de nuestra era, mantiene la tradición de enterramiento ritual y de renovación a una escala espectacular, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la excavación arqueológica, un muro de un patio ceremonial de una época que ha sido totalmente cubierto con adobes para generar un nuevo piso y repetir el patio en un nivel superior. A su vez, este patio también muestra evidencias de enterramiento y así. Entonces tenemos 5 edificios sobrepuestos, pero de una escala gigantesca, ¿no? Con la conservación íntegra de la pintura mural y de los relieves. Esto es parte de este nivel. Esto estaba funcionando como un patio, en algún momento dado esto fue enterrado,
se niveló, se generó un nuevo piso y sobre ese piso se construyó un nuevo patio que podemos ver juega con el motivo iconográfico. Luego esto también a su vez fue enterrado para hacer un último edificio. Eso es impresionante porque podemos calcular cuántos metros cúbicos de relleno ha habido y podemos ver que se ha invertido solamente en cubrir el edificio anterior entre 3 a 4 millones de adobes. Eso es un esfuerzo increíble y pensamos que eso no es un evento casual por la muerte de un sacerdote o algo así, sino que es algo que está planificado, que debe suceder quizás como tenían los mayas o los aztecas, cada 50, 52 años, cuando terminaba un ciclo de calendario grande. No sé si conocen, pero el calendario maya azteca tiene 60 años lunares, el calendario mayor tiene 60 años lunares, ¿no? Y 52 años solares. Y ahí tenía que el mundo volver a empezar. Entonces pensamos de que la sociedad tiene que prepararse con una acumulación muy grande para poder proceder a esa renovación del edificio. Hay algo que también nos parece muy desconcertante, que es lo inverso a lo que hacen los arqueólogos, fue lo que sucedió. Como arqueólogos, lo que estamos haciendo aquí es retirar los bloques de los adobes que han cubierto el edificio para ver lo que estaba abajo antes. Pero nos parece increíble entender más bien lo que sucedió. Este es un espacio muy privativo, muy segregado. Ahí solamente entran los oficiantes del culto, los sacerdotes. Es como entrar a la Capilla Sistina, donde está el Papa y los obispos. Hoy día hay miles de turistas, pero antes no era así, ¿no? Entonces, ¿qué hace que en algún momento dado, cuando se da el relleno, el enterramiento del edificio, venga un obrero, porque eso no era un sacerdote, el que le va a colocar a este terrible Dios los adobes en las narices, delante de la cara? Es un evento de caos, es un evento de desacralización del edificio que permita que las masas populares ingresen y cubran el edificio para renovarlo. Eso creo que lo tenemos que ver como arquitectos. Entonces, la información arqueológica nos dice de estos eventos de superposición que dan idea que por lo menos tenemos 5 o 6 edificios de diferentes épocas, uno cubriendo al anterior. Y eso es increíble, involucra también a las fachadas y la decoración de las fachadas, ¿no? Donde hay un discurso muy complejo del desfile de guerreros que avanzan con prisioneros hacia el templo. Aquí hay un grupo de nobles, las arañas, un dios pescador y etcétera. Son 7 niveles sucesivos de escalones con pintura mural, ¿no? Y abajo un edificio en la esquina con un rol como si fuera una sacristía que permite entender que acá hay un personaje dentro, como una sacristía, que sale a hacer una performance en la plaza a nivel terrenal. Y hay algo que es muy interesante, es que el altar mayor está aquí arriba. Es decir, hay un sacerdote abajo, en el nivel del suelo, de los comunes mortales, y hay otro arriba, oficiando a nivel celestial. Y esta arquitectura está en muy buenas condiciones de conservación. Estamos hablando de un edificio que más o menos tiene unos 1800, casi 2000 años de antigüedad, y podemos reconstruir prácticamente la forma de los techos, de las coberturas, etcétera, y ver que aquí habían postes para sostener el espacio abierto, aquí una rampa y aquí una pequeña escalinata. Y este mural nos introduce a, como si fuera nuestra pequeña capilla Sistina Moche, en la cual tenemos un retrato de la cosmovisión del mundo, ¿no? Un personaje que sostiene la cúpula celeste con la cruz del sur, la estrella que nos guía, ¿no?
y múltiples constelaciones, ¿no? Hay soles, estrellas, hay guacamayos, monos, langostas, ¿no? Hay embarcaciones, estrellas, personajes con redes pescando, es increíble. Los iconógrafos deben estar locos todavía entendiendo de qué se trata. Algo muy importante para entender una ciudad es entender la economía urbana, y eso también se está avanzando de manera interesante, porque algunos también confunden el hecho de que los edificios públicos son los monumentales y el resto es todo vivienda. Falso. La ciudad está hecha de otro tipo de estructuras públicas también de menor escala. Viviendas con talleres, con oficinas de diferente tipo, donde podemos encontrar lo que se ha representado escultóricamente. Podemos encontrar estructuras con hornos de orfebrería, donde está un maestro artesano fundiendo piezas, o talleres donde se ha hecho tejeduría, ¿no? Textil, y donde el tejido está alienado, como decía Marx, del consumo, ¿no? O sea, podemos ver personajes de la élite negociando, tratando, consumiendo chicha, comiendo pescado, etcétera, como si fueran gerentes de una empresa, pero aquí están las obreras tejiendo. Y podemos ver que las obreras están tejiendo a telar lo que está puesto en la muestra en la pared. Esta persona no está tejiendo algo para su hijo, sino está tejiendo algo que es un encargo que tiene que continuar con un patrón, ¿no? Eso nos parece importante porque eso habla de una economía de escala dentro de la ciudad. Lo mismo, hay talleres para la producción de chicha, la cerveza andina de maíz, y con una escala que obviamente haría que estuvieran borrachos los habitantes de esa casa. Es una suerte de cervecería artesanal para distribuir la bebida en el contexto urbano. Y finalmente creo que también el ciclo se cierra. Me decía Jimmy que ha estado Walter Alba también aquí haciendo conferencias sobre Zipán, ¿no? Nosotros teníamos una cantidad enorme de piezas maravillosas, de tesoros, distribuidos en los museos, pero nunca habíamos podido entender de que todo eso podía concentrarse en una sola tumba de cámara, con una cantidad enorme de tesoros y con personas que están acompañando al más allá, al otro mundo, al personaje principal, ¿no? Una arquitectura funeraria, una arquitectura para el mundo de los muertos, ¿no? Porque en realidad es una cámara excavada dentro de la pirámide con las vigas para hacer un techo y luego colocar los guardianes para que cuiden la tumba del Señor. Y la tumba del Señor tiene toda una organización cosmogónica, ¿no? El personaje está en un féretro con la cabeza al sur, que es la orientación sacra. Está acompañado de dos personajes, un guerrero y un sacerdote, uno con la cabeza al sur, el otro con la cabeza al norte. Y para estar bien acompañado con dos doncellas, dos mujeres, ¿no? Jóvenes, una con la cabeza hacia el oeste y una con la cabeza hacia el este. Es decir, hay todo un sentido de equilibrio y de orden en eso. Entonces podemos seguir viendo la conexión con el espacio de actividad de la élite gobernante, la que mantiene el poder con la guerra o con la religión, pero que también pasa a la otra vida y trasciende a la muerte dentro del templo, ¿no? O sea, toda la continuidad de vida de la élite conectada con la ciudad, ¿no? Y con un tesoro que no es son ofrendas, sino es parte de los objetos que estos personajes han usado en vida. Todos tienen huella de uso, ¿no? Entonces podemos tener, estas son unas, ¿cómo se dice? Orejeras, son como unos aretes muy grandes de
unos 5 o 6 centímetros de diámetro, pero también eso da idea de la cantidad de tesoros que están aquí acumulados, ¿no? Pectorales, coronas, collares de cuentas de coral, etcétera, etcétera, plumas y juegos hay 3 juegos de estas orejeras que dan idea también de una producción muy especializada, de un tráfico internacional, digámoslo así, de elementos exóticos, el oro, la turquesa, etcétera, que vienen de lugares muy especiales. Todo eso se produce en la ciudad. Eso no lo está haciendo alguien en el mundo rural. Y aquí podemos ver testimonio de una tecnología muy sofisticada, porque el oro siempre fue un elemento muy valioso. El oro está laminado, estas esferas son vacías, no son llenas, y estas están soldadas al cuerpo y hay todo un elemento de mosaico, y las piezas son unas miniaturas de las ornamentaciones. Acá están las orejeras en este personaje, las mismas que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, creo que con eso estamos redondeando el aspecto de la relación entre la arquitectura y la organización social moche. Encontramos una suerte de Tutankamón que nos explicó cómo era la organización social en el mundo andino de ese entonces. Hay otras ciudades, las voy a pasar rápidamente, para dar idea de una diversidad de organizaciones. Esta es Gallinazo, que tiene más o menos unos 2 kilómetros en el eje principal, tiene muy poca investigación. Esto es Maranga, en Lima, documentando de paso un proceso de destrucción, una avenida, esto es en los años 20, una avenida que corta el sitio arqueológico. Aquí podemos ver la segunda pirámide utilizada como relleno para un campo de fútbol, ¿no? Tanta era nuestra pasión por el fútbol. Nunca hemos ido a un mundial, creo, pero menos ganado un mundial, pero aquí parece que queríamos ganarnos con la fuerza telúrica de nuestros ancestros y se ha hecho barbaridades. Pero más allá de eso, podemos ver de que la organización también aquí es axial, muy ambiciosa, y estamos hablando de más o menos 2 kilómetros de extensión. Más al sur, Nazca con Cahuachi. Y aquí quizás hacemos un punto intermedio para tomar un cafecillo, porque aquí voy a hablar de las primeras formaciones imperiales, y eso es un capítulo creo que bastante interesante para ver la relación entre la expansión imperial de un estado y los argumentos que tiene con la planificación urbana. Vamos a hablar de algo que me parece bien interesante, que es una formación imperial y la relación entre una formación imperial y el urbanismo. Y ese es un tema importante porque tenemos el caso Inca, que es un imperio, lo reconocemos así, y tenemos analogías con otros casos históricos. El más clásico es el del Imperio Romano. Entonces, para el Imperio Romano tenemos muchos documentos. Podemos leer las crónicas de Julio César, de cómo conquistó las Galias, cómo se alió, etc. De aquí no sabemos nada. De los incas, a través de los cronistas españoles, sabemos un poco, ¿no? Pero de Huari no hay ningún documento, salvo su arquitectura y su urbanismo. Pero creo que nos da pie para plantear a partir de ella la hipótesis de que fue un imperio, con otro tipo de información, respaldado también por otro tipo de información arqueológica, ¿no? Huari se desarrolla, su capital es en la parte del sur andino, y era una zona relativamente marginal de todo el proceso civilizatorio que hemos estado viendo, que fundamentalmente se concentró mucho en la costa. Estos grandes valles con mucha riqueza agrícola, con el mar, prácticamente permitían casi una autarquía
de autosostenimiento, sin mucha necesidad, salvo algunos bienes exóticos, de ampliar las fronteras. Hacer algo diferente aquí implica la complementariedad, la integración, articular un proyecto macro regional, le llamamos hoy día, que es nuestra típica tensión como países latinoamericanos y sobre todo para el Perú. Esta lógica que hay por un lado entre la centralidad y las provincias y las regiones y la necesidad de la integración y cómo hacerlo, ¿no? Y una experiencia que se dio en el sur, muy importante, fue Tiahuanaco. Tiahuanaco es un estado que se desarrolla en la época anterior y que se desarrolla principalmente en un piso de altura muy alto, en la Puna, y que desarrolló una política de complementariedad en Bolivia, ¿no? Al sur del lago Titicaca está la capital de Tiahuanaco. ¿Cómo se desarrolló una sociedad tan próspera allí, con esas limitaciones ecológicas, con la complementariedad y con la integración? Entonces, los Tiahuanaco, como los fenicios en Europa y luego los griegos, colonizan, no es una expansión imperial, pero colonizan los valles de la costa del sur del Perú, del norte de Chile, acceden a recursos del mar muy importantes para la dieta, ingresan hasta la base de la Amazonía para obtener coca, plantas medicinales, etc. Y generan toda una complementariedad de integración muy importante. Aparentemente, Wari va a utilizar esa estrategia, ese modelo de integración, va a generar un Estado fuerte y expansivo, libre de todos los compromisos anteriores de las sociedades teocráticas. Las sociedades teocráticas colapsan, entran en crisis, llevan cientos de años reproduciendo un sistema que era funcional, pero era altamente demandante de energías. Mucha inversión en arquitectura monumental para los dioses, etcétera, etcétera. Esta es una sociedad mucho más civil, con menos gasto en eso, mucho más, entre comillas, abierta, más democrática, más horizontal, digámoslo así. Y eso le da unas ventajas comparativas frente a los estados que están en crisis en esta zona. Y Wari comienza a tener un proyecto de desarrollo territorial expansivo. Y nos parece interesante ver que esa expansión se va a desarrollar a través de los valles interandinos hacia el norte y hacia el sur. Y Wari va a ir fundando una serie de capitales provinciales a lo largo de ese eje. Es interesante ver que en esa expansión se va a encontrar con un espacio que no es urbano. Las sociedades que están en esta zona no tienen entidades políticas, no tienen ciudad. Y por lo tanto, sucede lo que sucedió con los romanos en Germania, en Bretaña, en las Galias. Llegan y se encuentran con Obelix y los galos en sus aldeas, no hay ciudad y tienen que fundar los castrum, ¿no? Y organizan un modelo de ciudad planificada para que les sirva de fundamento a esa lógica territorial en expansión. Los waris se van a mover más o menos en esa misma lógica. En las zonas de la sierra donde no hay antecedentes urbanos, van a fundar ciudades con un modelo. Pero en la costa, donde hay ciudades que son operativas, van a ingresar a ellas y las van a intervenir, las van a modificar más o menos. Lo mismo que sucede con los romanos cuando entran a otras ciudades, ¿no?, que ya están existentes y simplemente las modifican conservando gran parte de las preexistencias. Y manteniendo esas analogías, la ciudad de Wari es una ciudad muy grande, pero no demuestra una planificación total. Y eso es lógico, porque es una ciudad que va a ser primero una pequeña ciudad, luego una ciudad en expansión, de un estado que está creciendo, de un estado que se vuelve imperial y finalmente la capital de un imperio.
es lo mismo que Roma. O sea, Roma no tiene una planificación total, global, es fruto de una serie de intervenciones que hacen los emperadores que planifican ciertas obras y ciertos sectores, ¿no? Entonces podemos ver por barrios y sectores ciertos niveles de planificación, pero no en la integridad. Es una ciudad donde hay superposiciones, aglomeraciones y cambios. Esto puede ser para algunos desconcertante. ¿Qué tiene que hacer un tejido con la arquitectura, ¿no? Sin embargo, los urbanistas usamos estas metáforas, ¿no? El tejido urbano, la trama urbana, la malla, pero por el otro lado, eso es cosa de tejedores, ¿no? Pero ahí está la experiencia de la Bauhaus y otras escuelas donde la integración entre varios saberes es fundamental. Y un arquitecto peruano muy lúcido, Carlos Williams, dijo, si alguien puede hacer un tejido con una complejidad modular como esta, y si alguien es capaz de sintetizar la iconografía como hicieron ellos, pues eso hace que tenga las mismas habilidades que un urbanista y un arquitecto diseñando módulos, ¿no? Porque esto nos parece una pintura casi modernista, y algunos han dicho que el cubismo era un arte medio inca, porque hacían algunas comparaciones con esto, pero en realidad es una cosa muy diferente. Pero podemos ver que son íconos extraídos de los monumentos y de la cerámica, etcétera, y colocados aquí. Por ejemplo, aquí estamos viendo la cabeza de un ser que tiene los dos ojos, la nariz y la boca puesto en sentido horizontal. Aquí lo tenemos de perfil, la boca con los dientes, el ojo, la nariz, etc. O sea, el motivo está comprimido, ajustado, sintetizado, geometrizado al máximo. Aquí podemos ver a un personaje con un báculo y con alas hacia atrás, parecido a los que están representados en la portada del Sol en Tiahuanaco, ¿no? Entonces, quien es capaz de tener ese nivel de abstracción y de síntesis no tiene ningún problema en diseñar una ciudad y planificarla con módulos, ¿no? En hacer esto, pero también en decidir a dónde hacer esto, en ver el mejor emplazamiento para una ciudad. Una ciudad necesita recursos para sostenerse, necesita agua, necesita recursos alimenticios, necesita población rural que la soporte, necesita conectividad y comunicación. Y la ubicación de Piquillacta es prácticamente perfecta. Hoy día, con todos los mapas, GPS, vistas satelitales, difícil poder superar ese emplazamiento, ¿no? La ciudad está en una confluencia de 3 valles, tiene 3 cuencas, la del Guatanay, que viene del Cusco, la del Lucre y la del Vilcanota. Es decir, la ciudad está muy bien surtida de agua y de víveres y de la población que vive aquí, ¿no? La ciudad está en un pase natural entre el valle del Vilcanota y el del Cusco, y esto es el recorrido que hasta el día de hoy pasa el ferrocarril para irse de Cusco a Puno, ¿no? Para tener claro. Y si uno tiene que ir en carro a Puno, la autopista pasa por aquí, a unos 50 metros de la ciudad. Es decir, hasta el día de hoy usamos esos sistemas de comunicación que los Huari habían instalado. Esto es más o menos el 600 después de Cristo. Entonces, voy a quizás regresar para ubicar lo que estamos viendo. La ciudad que estoy mostrando está aquí, a unos 200 kilómetros en línea aérea de la capital. Y vamos a ver cómo hay otra ciudad, Viracocha-Pampa, que tiene el mismo de ciudad, el mismo modelo, a muchísima más distancia. Entonces, la idea de la ciudad es desarrollar un cuadrado, una planta cuadrangular de más o menos unos 600, 700 metros de lado y dividirla en 3 sectores.
un sector al oeste, un sector central y un sector al este. Estos dos sectores, el central y el este, tienen una cuadrícula modulada como celdas que llamamos canchas, ¿no? O sea, un recinto cerrado. Las ciudades están conectadas con caminos, es decir, son parte de una red de circulación y de comunicación que las articula en el territorio. El sector oeste está conectado con una plaza, es decir, un lugar donde la gente llega para las ceremonias, para los desfiles militares o la tributación, y aquí tenemos el espacio central con plazas interiores y el resto una malla que permite, dentro del sistema rígido, tener una elasticidad con diferentes tipos de módulos que van a resolver diferentes funciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos en el plano la planta de Piquillacta y abajo la planta de Viracocha-Pampa. Ciudades que están como a 1000 kilómetros de distancia una de otra, con la misma característica, planta cuadrangular, división en tres, espacio central, plaza al oeste, etcétera, ¿no? Y conexiones con el sistema vial que ingresa. Lo interesante es que en la ciudad capital, en esta misma época, se estaba desarrollando una serie de remodelaciones planteando un nuevo concepto urbano con unidades que tienen un patio central y arquitectura techada en todos sus bordes. Un sistema de celdas que van a aplicar en las ciudades planificadas en las provincias. La cancha. Hay canchas que son del modelo Inca. Cancha es un término quechua que quiere decir un recinto, ¿no? Y también lo usamos extensivamente, decimos una cancha de fútbol, una cancha de tenis, pero básicamente es un recinto. Y la característica Wari es esa, un patio central y la arquitectura con galerías en el perímetro, ¿no? Y como vemos, están generando una organización como una malla, ¿no? Ahora, lo interesante es que tenemos los módulos básicos del diseño y diferentes maneras de organizar, según las funciones, la tipología que va a ser contenida en ese sistema de canchas. Si necesitamos espacios para la actividad de almacenes y la actividad administrativa, esta es la tipología que se va a desarrollar dentro de los diferentes módulos. Si necesitamos actividades de carácter ritual y ceremonial, esta es la forma, ¿no? Un cuerpo central y edificios en los tres bordes. O si es un edificio residencial o talleres de producción, vamos a tener esta otra característica, ¿no? Y podemos ver inclusive que en el plano, como si fuera la trama y la urdimbre, está modulándose la arquitectura de manera alterna. Entonces tenemos edificios con un alto coeficiente de edificación. Estos edificios que tienen el patio central, podemos ver que tienen tres galerías subsecuentes, pero ojo que también tienen tres niveles de pisos, o sea, son edificios que tienen un segundo andar, un tercer andar, como dicen ustedes, en las partes de los bordes. Acá tenemos un piso, dos pisos, tres pisos en el extremo. Posiblemente estas zonas no tienen muy buena habitabilidad, no tienen buena iluminación, no tienen ventilación, son ideales, por ejemplo, para el almacenamiento de productos. Y esto parece la casa del hombre araña, pero lo interesante es un elemento diagnóstico. Si uno ve en el Perú una arquitectura que tiene estos muros diagonales, dice, eso es Wari. ¿Y por qué es Wari? Porque son pragmáticos y están haciendo obras a enormes distancias cuando no hay móviles para llamar al ingeniero a ver qué está haciendo. Entonces, tienen una suerte de reglamento nacional de construcción que tienen que aplicar en obra a larga distancia. Entonces, muros altos, muros altos implica situaciones críticas por asentamiento diferencial, muros que pueden colapsar. Para resolver eso
hay que hacer cimientos. Todas las construcciones Wari están hechas con cimientos, donde fuera. Hay ciudades que han sido fundadas en suelos duros de roca y la gente ha tenido que hacer cimientos, porque si no seguramente le cortaban la cabeza porque no habían cumplido con lo que decía el reglamento. Y esto es una solución pragmática, porque los que hemos hecho diseños de techos sabemos que esta falda que va hacia el patio y esta otra falda se encuentran en 45 grados. Y ese es el punto más crítico del techo, porque el agua que corre aquí se puede infiltrar y caer dentro, y la armadura de ese techo es complicada. Pragmatismo. ¿Qué hacer? Acá levantamos un muro en la esquina para que los dos techos se encuentren con una canaleta en la cabecera del muro, ¿no? Interesante. Sistemas pragmáticos que están desarrollando. Y algo muy interesante es que la topografía donde está asentada la ciudad es bastante complicada. El plano de la ciudad tiene, más o menos decía, 600 metros de lado como plano, pero si yo traslado un plano a un terreno corrugado, las medidas se me van a deformar. ¿Cómo hacer para controlar la medida y que el plano de la ciudad no se deforme y que sea perfecto visto desde el área? Es una complicación innecesaria desde el punto de vista funcional, pero necesaria si quiero que la perfección de mi obra urbanística sea vista por los dioses como algo perfecto, ¿no? Ese es algo recurrente que tenemos en el Perú desde muy antiguo, en Chanquillo, en las líneas de Nazca, en esto y en otras obras que los incas van a hacer después. Entonces, y lo interesante no es que los dioses vieran eso perfecto. Lo interesante, me parece, es que el sueño del arquitecto se hizo realidad, tener la perspectiva de Dios, ¿no? Hacer una cosa pensándola como Dios y cómo se va a ver desde arriba y controlar que la obra no se deforme para nada haciendo un sistema de trigonometría. Algo también interesante es el énfasis en la producción agrícola que está asociada a la ciudad. Esta es una pieza sacrificada ritualmente, rota en 1000 pedazos a propósito y luego restaurada por los arqueólogos, que está representando plantas de batatas, maíz, etc. Pero algo muy interesante, está representando canchas, recintos cuadrangulares con edificios de 1, 2, 3 pisos, equivalentes a los depósitos. Entonces son algo parecido a las horreas romanas que servían para el almacenamiento del trigo. Y hay algo que conversábamos ayer, algo nuevo, es el hecho de que se está descubriendo quipus, es decir, estos tejidos que son un instrumento de registro contable o que sirven de ayuda mnemotécnica para narraciones, gestas, etcétera, que se rigen por sistemas de cuerdas principales, cuerdas primarias y secundarias y sistemas de nudos que sirven para un registro numérico. Sabíamos que los incas usaban esto de una manera muy consistente y hay enorme cantidad de estudios sobre los quipus incas, aun cuando no sabemos bien qué dicen. Pero Gary Hurton, por ejemplo, ha hecho algo interesante. Ha demostrado que las franjas de posición de los nudos en realidad son posiciones de unidades, ¿no? Unidades en una posición, estoy inventando aquí porque no lo veo claramente, decenas, centenas, millares y así. Y Gary Hurton, para el caso de los quipus inca, ha descubierto que conocían el cero, por ejemplo, que era algo bastante sencillo, como no se nos ocurrió. Simplemente era dejar ciertas zonas, por ejemplo, la zona de decenas, sin nudos, ¿no? Entonces podríamos tener 103 y era un nudo en la posición de 100, un vacío en la posición de las decenas, 0, y 3 nudos en el punto extremo. Algo interesante también es que los incas
al igual que los florentinos en el siglo XV, inventaron la doble contabilidad, ¿no? Un libro de ingresos y un libro de egresos. Entonces tenemos quipus pares, donde por un lado se está sumando lo que entra y por el otro lado su contraparte es el libro donde se está sacando lo que sale, ¿no? Y la forma de hacerlo es relativamente sencilla. Tú sacas algo de un almacén, comienzas a quitar nudos, estás desatando, quitando unidades, ¿no? Lo interesante es que Wari ya tiene esto y para nosotros es muy sintomático porque para tener una organización imperial y una administración que está haciendo censos, que está movilizando población, que está generando tributación y concentración en la ciudad, es un instrumento fundamental de la civilización. Bueno, termina Wari y en la sierra nuevamente las ciudades se abandonan. Tenemos ciudades como estas, que son equivalentes a Nara, con la diferencia que Nara en Japón siguió funcionando como ciudad desde el siglo VI hasta ahora. Nosotros no tenemos esa continuidad. En la sierra las ciudades se prenden, se apagan, se prenden y se apagan. Si hay un estado, las ciudades funcionan, pero se desactiva el estado, colapsa la ciudad. Las ciudades no tienen vida propia, dependen muchísimo del estado, ¿no? La costa es diferente porque tiene mayor continuidad. Y aquí, en esta época posterior, lo que se da es una ampliación ulterior de los valles. Los valles que estaban limitados al suelo aluvial se estiran a través de canales intervalles, se interconectan y eso va a permitir la ampliación de la frontera agrícola al desierto, ¿no? Y eso da base a un urbanismo todavía más potente, como es el caso de Tucumé, por ejemplo, un enorme centro, otra vez siempre vinculado con el elemento de la montaña, como una suerte de pivot que organiza todo el espacio con grandes complejos sobre pirámides. La pirámide reutilizada, ya no como símbolo del poder religioso, sino como del poder civil. Sobre estas pirámides se instalan palacios de la élite con gigantescas rampas para conectar el nivel alto del edificio con el suelo, como vemos en los testimonios arqueológicos. Esto es el resto de esta gigantesca rampa. Tenemos ciudades mixtas en unos espacios increíbles, en unos emplazamientos magníficos, como una península entre los campos agrícolas de la parte baja del valle y el mar, ¿no? Con un acantilado, un barranco defensivo y con murallas que van a defender la ciudad de la zona llana y complejos muy importantes que combinan las construcciones piramidales con unos complejos parecidos a los de Chan Chan, ¿no? Es decir, la parte ceremonial, acá está la muralla con un foso, el ingreso a este complejo dominado por un palacio, ¿no? Organizado otra vez siempre con las rampas al centro, la planta en U, y atrás el complejo de carácter administrativo que lo complementa, ¿no? Como podemos ver aquí, restos del foso acompañado de la muralla, en la plaza que estábamos viendo aquí, la pirámide y atrás el complejo administrativo, ¿no? Al fondo se ve el paisaje del mar. Una de las más importantes ciudades de la costa norte en esta época es Chan Chan, ¿no? Es una ciudad que tiene un largo aliento de varios siglos y aparece finalmente con un plano algo caótico, ¿no? Pero ese caos es fruto de una larga evolución, ¿no? Básicamente, al estilo un poco de Wari, ellos hacen unos complejos de este tipo, divididos en tres. Aquí al centro el palacio, acá estructuras ceremoniales, y aparentemente acá un tejido urbano de servicios que sirve al palacio de ese momento. Esto está orientado más o menos al norte, así, y luego hay por alguna razón una expansión
que se repite en el mismo modelo. Nuevamente se construye el palacio en la posición central, otra vez algunas pirámides ceremoniales y aparentemente aquí sigue funcionando un sector de vivienda, de talleres, etc. Y finalmente tenemos un muy gran y ambicioso proyecto que culmina con una pirámide aquí y acá más o menos también, y un gran complejo palaciego, ¿no? Este es más o menos el programa planificado y ordenado de la ciudad de Chan Chan, que tiene una vía de articulación con el valle, con el mar, ¿no? Acá está el mar, y acá calles que también regulan la circulación. Hasta este momento es una ciudad planificada, pero luego es una ciudad que regresa, o sea, tenemos entonces aquí el cuerpo principal del primer palacio dentro de este programa, luego le sigue como centro Ule, con otra vez el programa, y Gran Chimú con una gigantesca ampliación. La diferencia está en que luego hay un retorno hacia el mar nuevamente y se van a generar palacios que van a ir regresando, reocupando y remodelando los espacios anteriormente urbanizados. Es una ciudad compleja que cuando termina su ciclo con la expansión inca va a quedar fosilizada en esta última fotografía de una larga película, digámoslo así, ¿no? Pero esa es más o menos la lógica del crecimiento de la ciudad. Lo interesante es que la ciudad se ha conservado y presenta una clara diferencia social entre los palacios de la élite, que son político-administrativos, los complejos residenciales y de los espacios públicos de la ciudad y los llamados barrios populares, ¿no? Entonces tenemos la imagen de esa segregación urbana de los tres niveles, ¿no? Los palacios planificados, la arquitectura intermedia, residencial de élite o otras funciones, y la trama de los barrios populares construidos con materiales bastante rústicos, ¿no? Podemos ver un palacio cerrado por grandes murallas y al lado de la muralla los restos de los cimientos de un barrio popular. En estos espacios de la nobleza, aparentemente muy poca gente. No son espacios para vivir, son espacios representativos del poder. Tienen una muralla, un único ingreso laberíntico aquí, entran a una plaza, aquí se está dando un espacio de cocina, pero para grandes banquetes, y el resto son almacenes, depósitos. Ingresamos al segundo sector, al centro, se repite el esquema, una plaza interior, ¿no? Con otra vez almacenes, espacios de circulación, una plataforma funeraria y al fondo una zona para pozos de agua y servicios. Esa misma lógica está acá en otro complejo, ¿no? Ingreso, plaza principal al norte, zona de cocina, depósitos, otro espacio representativo, depósitos de diferente tipo, ¿no? Hay cosas que se guardan de diferente tamaño y valor, ¿no? Seguramente estos grandes almacenes son para productos de alimentos, otros más pequeñitos para orfebrería, tejidos finos, oro, cosas exóticas, ¿no? Interesante, pero creo que también es interesante ver esta colindancia relativamente conflictiva entre gente que vive con un lujo asiático, aunque no lo somos, y al lado, muro de por medio, un sector absolutamente popular, ¿no? Eso nos saca un poco de cuadro de estos conceptos a veces idílicos que tenemos de las sociedades andinas, que todos son iguales, la reciprocidad. No, eran sociedades de clases muy, muy marcadas, ¿no? Algo muy interesante otra vez en las representaciones, ¿no? Esto fue recuperado de una tumba chimú, contemporánea a la época, y representa en pequeña escala uno de estos patios
de uno de estos palacios, ¿no? Con la ventaja de que sabemos que tenemos idea de cómo eran los techos que cubrían el espacio principal, con una banqueta más elevada, dos banquetas laterales con personajes de segundo orden y el tipo de actividades que se desarrollaban allí, porque aquí están estas pequeñas esculturas, están sirviendo la chicha, están presentando ofrendas, etc. Y también hay ofrendas que son también maquetas arquitectónicas. Es interesante. O sea, esta es una, entre comillas, una representación arquitectónica, y dentro de la representación arquitectónica también estos personajes están, aquí hay una, se está representando una estructura arquitectónica con su techo, ¿no? Entonces, conociendo eso, podemos ver de reconstruir los espacios reales, ¿no? Sabemos ahora que estos espacios con la rampa al frente tenían columnas y acá un techo monumental decorado como las paredes, ¿no? Y que estos elementos en el ingreso también tenían techos y coberturas, ¿no? También decorados con este tipo de iconografía. Y algo muy interesante que podemos ver, esta banqueta, ¿se dice? Esta banqueta más alta está dando idea de un primer nivel de jerarquía, donde está el personaje principal. Esta banqueta lateral, como la otra, es ligeramente más baja. Y eso, si pueden notarlo, está marcado también con un escalón en el muro lateral. El muro lateral acompaña la altura de la banqueta y luego baja aquí. Y les llamo la atención de eso porque miren lo que ha hecho el artista. En el muro de su pequeña representación, ha sido muy fiel a lo que la realidad le decía. Aunque eso le complicó la vida, Jimmy, ¿no? Porque tuvo que agarrar esta tabla y cortarla en dos para que tuviera dos alturas diferentes y coserla, ¿no? Entonces es interesante eso porque también nos ayuda a reconstruir cómo era ese tipo de arquitectura. Tenemos otro tipo de ciudades muy poco estudiadas que todavía hay que definir, como el urbanismo de Chancay, ¿no? O ciudades muy densas y muy grandes que recién se están comenzando a estudiar. Esto es en el Valle de Lima, Cajamarquilla, donde también, miren esta aglomeración de arquitectura, y donde también aparece una nueva tecnología constructiva, ¿no? Eso se llama tapia, son, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Encofrado? ¿No? Es tierra apisonada, parecido a como trabajamos el concreto, ¿no? Y eso también da una mayor versatilidad a la construcción para esta época. Tenemos Maranga, que era ya un antiguo centro que crece durante esta época, con este tipo de organización urbana, con grandes caminos que concentran la circulación. Pachacamac, que ya vimos ayer, que también es mayormente es de esta época, con las llamadas pirámides con rampa. Acá arriba está el Templo del Sol. Al sur, en Chincha, tenemos un estado que es aliado de los incas, que genera un urbanismo con caminos radiales en sentido norte-sur, este-oeste y diagonales, y donde se alinean los principales complejos siguiendo estos caminos rituales, ¿no? Arquitectura también de tapial con un palacio inca, ¿no?, que participa de la remodelación de estas ciudades, de estas preexistencias. Pero, claro, los incas van a tener la misma estrategia que antes Huari. Se van a movilizar en un espacio como el que vemos aquí, donde ha desaparecido la ciudad. Las ciudades Huari se volvieron ruina en la sierra. La gente está en conflicto. Son del mismo grupo étnico, pero se pelean y el testimonio es que están puestos sobre la cima de las montañas, tienen murallas que los protegen y que su forma de vida es mayormente rural, no hay urbanismo, todas las casas son iguales, autogestión, autoproducción.
no hay ciudad, no hay política, no hay especialistas. Cuando lleguen los incas acá, bueno, van a triunfar relativamente rápido, pero van a tener que también implantar ciudades. En la costa van a encontrar ciudades operativas funcionando y ahí van a entrar a hacer algunas pequeñas reformas, ¿no? Eso también es interesante de ver. Entonces, esto es el patrón que se extiende a toda la serranía, desde el norte hasta el sur del Perú. Un patrón alveolar, espontáneo, orgánico, como le queramos llamar, que tiene la particularidad de resolver en cada unidad una actividad. Normalmente los arquitectos hemos estado haciendo equivocaciones. Decíamos, estas son casas. Entonces, dentro de los estándares modernos decíamos, una casa, 5 personas. Tantas casas por 5 personas salían miles y miles de gente. La etnografía dice que es algo totalmente diferente, ¿no? Este es un espacio donde se duerme, este es el espacio donde se cocina, este es el espacio donde se guardan los granos o los animales, y este es el espacio que se hace cuando alguien se hace mayor o para los hijos, etc. Entonces es una familia extensa que se organiza segregando los espacios en diferentes unidades y que comparten un espacio abierto al centro. Algo interesante para entender el urbanismo inca que hace que las estructuras estén segregadas e independientes entre ellas en relación a un patio, ¿no? Ahora, hay excepciones. Hay edificios en la ceja de selva, ingresando a la Amazonía, como Cuélap, donde, claro, el sitio está protegido en una colina con fortificaciones y tiene este patrón alveolar, pero también podemos ver de que hay una enorme inversión en obra pública, en hacer una muralla monumental y unos ingresos también muy espectaculares, ¿no? Como también la propia arquitectura. Hay patrones de planta circular, pero hay unos que dicen que esos son habitaciones de élite muy bien hechas, grandes, con decoración ornamental en piedra, etc. Y bueno, y para terminar, llegamos a esta acumulación de mundos diferentes que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio de los incas. Tahuantinsuyo es Tahua, que es 4, y Suyo es región, el imperio de las cuatro regiones, ¿no? Entonces estaba el Chincha y Suyo, que era toda la zona de la costa del Pacífico, del centro y del norte, el Antisuyo, que era la zona que iba al oriente y la Amazonía, el Kuntisuyo, que era la zona que iba hacia Chile y el sur del Perú, y el Collasuyo, que era la zona que iba hacia Bolivia y el noroeste de Argentina, ¿no? Un estado que compromete a 5 países latinoamericanos, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y que hoy día esos países se han aliado para hacer algo increíble, que es declarar como patrimonio mundial el Camino Inca. Y 5 países han hecho el expediente para declarar patrimonio y han trabajado de manera conjunta para declarar un patrimonio arqueológico que está en 5 partes diferentes y que compartimos. Y eso creo que es algo muy simbólico, identitario, porque hace ver que podemos ser grandes manejando la complementariedad, manejando nuestras diferencias, pero respetándolas dentro de una manera recíproca, ¿no? Y creo que eso fue el enorme poderío que tuvo el imperio inca, que fue un imperio muy breve, prácticamente duró menos de 100 años, ¿no? La expansión inca arranca en el 1450 y termina con la conquista española en 1532. Lo interesante aquí es ver que esta red de caminos que articulan todo el territorio también está conectando ciudades, una red de ciudades, donde tenemos ciudades planificadas en la zona andina, mientras que en la zona de costa hay una intervención, como veíamos para el caso de Chincha. Ahora,
los cronistas dicen que estas ciudades estaban fundadas siguiendo el modelo del Cusco. Dicen, fueron fundadas estas ciudades a imagen y semejanza del Cusco. Y eso es interesante porque si bien son diferentes las ciudades, los cánones principales están siendo respetados. Uno de ellos es el hecho de sacralizar el espacio y modificarlo, imponiendo una situación que plantea la convergencia de dos o más ríos. Eso en quechua se conoce como tincuy. Tincuy. Tincuy quiere decir unión, complemento de dos, confluencia. Y eso es algo que en el español se ha modificado y tenemos muchas ciudades que se conocen como Tingo, Tingo María. Y cuando uno va por la sierra y dicen, ¿a dónde me desvío en la carretera? Llegue a Tingo y aquí, porque eso viene de que ahí hay eso. Y esa situación sacraliza el espacio, pero también en el caso del Cusco define la forma de la ciudad. Si van al Cusco, estos dos ríos hoy día están modernamente cubiertos por cemento y por aquí encima pasan carros. Esta fotografía de los años 40 muestra los diques de contención de la canalización de estos dos ríos y las veredas circulaban por aquí a nivel del terreno. Entonces, hay una remodelación de la ciudad muy importante en ese sentido, y la ciudad es representación del todo el cosmos. La ciudad está dividida en dos barrios, Anan o arriba, la ciudad alta, y Urin, la ciudad baja. Otra vez el concepto de la dualidad. La ciudad asume la forma de un animal sagrado, que sería un felino o puma, con la cabeza, el cuerpo, la cola, que en quechua ese barrio se llama la cola del puma, ¿no? Y la plaza como elemento que organiza el cuerpo del ser, ¿no? Y la ciudad tenía un programa de expansión hacia este sector occidental. Había un área de amortiguamiento libre de construcciones y alrededor 12 barrios que respondían a una lógica de que las 4 partes de la ciudad se dividían a su vez por 3. 4 por 3, 12 barrios. Y en esos barrios llegaba la gente del universo de todo el imperio. Si tú eras del norte del Chinchaysuyo, pues tenías que estar en estos barrios. Si tú venías de Bolivia o del noroeste argentino, tenías que estar en los barrios del Collasuyo, etc. Era como un minicosmos de todo este universo. Y había 2 templos, el Sacsayhuaman arriba y el Coricancha aquí, que resolvía las actividades funcionales de la ciudad a nivel ceremonial. Interesante saber que los incas se organizaban según la línea materna, según la proveniencia. Si la madre era Anan, el inca era Anan por linaje y su palacio iba a ser construido en Anan, y a diferencia de los que nacían en Urin, que iban a hacer lo mismo en ese sector. Entonces, la construcción piramidal sobre una colina que está rematando la ciudad, conocida como Sacsayhuaman, tiene un desarrollo espectacular, donde la cabeza tiene una suerte de cresta con una gigantesca muralla de muros megalíticos de enorme dimensión. Esta es la escala de una persona para ver el tamaño de los bloques de piedra. Y creo que es interesante notar como arquitectos que el poner los muros en estas posiciones diagonales, zigzagueantes, hace que los muros, algunos están en luz, otros estén en sombra, y que la iluminación va cambiando según la puesta o la salida del sol. El otro templo, el Coricancha, fue
reutilizado y ocupado por los dominicos que construyen una iglesia encima. Y estos muros curvilíneos corresponden a la parte más sacra del edificio inca. Y aquí podemos reconstruir la forma que tenía antes del templo colonial, las canchas incas con el patio central y edificios, como vemos, separados unos de otros. Este muro es muy interesante porque tiene una curvatura, no solamente en la planta, sino también tiene una curvatura en la sección vertical, ¿no? Tiene un énfasis, como dirían los griegos, ¿no? Y también, bueno, hay muros dentro de las calles de la ciudad actual que recuerdan las calles que organizaban las canchas incas, y esta técnica que sigue sorprendiendo a todos, pero que básicamente era hecha con una tecnología relativamente rudimentaria, porque se trabajaba la piedra con otra piedra, ¿no? Se martillaba la piedra con una piedra dura, ¿no?, que servía de martillo. Obviamente había que conocer muchísimo la piedra, las características de su resistencia, el ángulo de ataque de la herramienta, etc. Y muchísimo trabajo y levantar estos bloques para poder ir amoldando uno por uno en este complejo rompecabezas, donde finalmente viene una pieza como clave, como cuña, que bloquea y estructura todo el lienzo del muro. Decíamos que las ciudades que hacen los incas en las provincias son a imagen y semejanza, pero son distintas, pero tienen algo que ver, ¿no? La plaza central de enormes dimensiones, como en el Cusco, que es el núcleo central de la ciudad. El camino, el Capañán, que viene de la ruta principal del sur hacia el norte, atraviesa en diagonal la ciudad y divide la ciudad en dos, la zona Anan o alta y la zona Urin o baja. Pero antes de hacer eso, los incas están utilizando un espacio donde hay dos ríos que convergen. Es decir, buscan en esa zona ecológica un tincuy, un elemento sagrado en el paisaje. El sector Anan va a concentrar los principales edificios, el Palacio del Inca, los conventos de las Vírgenes del Sol, etc. Mientras que los barrios de Urin son mucho más populares y también juegan con el espacio de los depósitos que están asociados a la ciudad. Al centro de la plaza se desarrolla esta enorme construcción o ushnu, que es una suerte de pirámide o plataforma ceremonial donde el Inca o cualquier personaje importante va a presidir los eventos en la plaza, ¿no? Es una plataforma con muros de parapeto, tiene una escalinata de acceso y se puede notar algo que puede parecer extraño, que es en el centro de la escalinata un muro se interpone. Y eso es algo que está dentro de la lógica también de la arquitectura prehispánica, que la corporeización de la dualidad hace que se coloquen elementos en el centro de una escalera o de una rampa para obligar a que la circulación defina a qué parte uno pertenece o va, si al sector este o si va a ingresar al sector oeste. En todo el borde de la plaza hay estos grandes edificios rectangulares de planta abierta, como se puede ver, no hay divisiones, no hay tabiques. Tienen puertas y ventanas que dan hacia la plaza y tenían techos a dos aguas. Me parece muy interesante esto porque da también para discutir cómo son hoy en día nuestras ciudades, cuyas plazas nuevamente están cerradas por los cuatro lados, son herméticas hacia el tejido urbano, mientras que nuestras ciudades son muy rurales, es decir, nuestras ciudades
son puntos de concentración de campesinos que vienen a las ferias, que vienen a la procesión, que vienen a una serie de actividades y que se encuentran rodeados de edificios absolutamente impermeables. En el mundo inca, la plaza estaba vinculada con un espacio abierto de alojamiento, con un espacio abierto de protección, sean peregrinos, sean tributantes, festejantes que venían a la fiesta o lo que fuera. Y al mismo tiempo, este espacio sirve de intermediación con el tejido urbano que está atrás. Edificios abiertos en todo el borde de la plaza. Quizás regreso para entender que todo el perímetro de la plaza está bordeado de estos edificios largos que vinculan la plaza con un espacio techado y de protección y que articulan con lo que está adentro hacia sus respectivos situaciones, ¿no? Entonces creo que es algo, por ejemplo, para pensar cómo resolvemos mejor nuestras ciudades modernas con relación a la integración territorial, al espacio rural. Es un espacio que está fuertemente condicionado por las actividades rituales, ¿no? Esto, por ejemplo, es en la plaza, aquí está el borde con las callancas, estos grandes edificios de borde, y esto es el Palacio del Inca, dentro de la ciudad, ¿no? Que tiene un espacio como filtro, luego viene una plaza interior media semipública, un espacio mucho más privado, donde seguramente está la residencia imperial y un baño, porque los incas donde están tienen que tener un buen baño, una fuente ritual, no solamente para la higiene, se bañan, hacen sus abluciones y salen de allí para los rituales, ¿no? Y es interesante ver que podemos hacer el seguimiento del baño del Inca y luego la salida del Inca, hijo del sol, como el sol, circulando de este a oeste a través de todas estas portadas que lo van a llevar a la plaza para subir al Ushnu y presidir las ceremonias. Para terminar, un tema importantísimo es el tejido territorial. Decíamos que el Tahuantinsuyo unió todos estos mundos diversos, todos estos países dispersos, y un rol fundamental fue la ingeniería de los caminos, ¿no? Caminos que atraviesan climas diferentes, suelos diferentes, escarpados, ¿no? Entonces, muros de contención, por ejemplo, para que la calzada del camino estuviera allá arriba. Este es un camino de penetración muy cerca de Lima, que va de la costa hacia la sierra, es uno de estos caminos transversales, ¿no? Tenemos caminos que ingresan al bosque de neblina, a la zona tropical, hacia Machu Picchu, por ejemplo, donde está el camino que según la pendiente es como una rampa, si se requiere rampa y escaleras o escaleras, y donde se integran los elementos naturales para hacer también arquitectura dentro de ese paisaje. Y algo que a veces descuidamos, que es la innovación y la pertinencia de lo que tenemos a mano, ¿no? Porque a veces escuchamos a colegas que dicen, sí, pero ¿por qué no conocían la rueda? ¿Y por qué no hicieron el arco para construir? Y entonces, bueno, el barón von Humboldt, cuando se movilizó a inicios del siglo XIX, lo hizo cargado sobre unas mulas, porque no había ningún carruaje que pudiera recorrer ese tipo de territorio, y menos el desierto, que las ruedas se hubieran hundido en la arena, ¿no? Entonces, ese es un tema. ¿Cómo hacer arcos en un territorio donde hay temblores, sismos, y donde hay situaciones críticas como esta, donde tenemos una luz que superar de unos 45 metros y a unos 35, 45 metros de altura? ¿Cómo hacer ahí un arco para que venga el primer terremoto y toda esa cosa caiga al suelo? No teníamos grandes cantidades de madera, ni muy larga, pero lo que sí teníamos era capacidad y habilidad textil. Sabíamos tejer y tejíamos cuerdas,
hechas de hilos, y con esas cuerdas podíamos hacer cables, y esos cables los podíamos tensar y cruzar de un lado a otro. Esa es innovación. O sea, se inventaron puentes colgantes, que hoy día la mayor parte de la ingeniería los resuelve así, a través de elementos tensionados, ¿no? Ahora, ¿cómo llegar al punto más corto? Es complejo. Entonces, por ejemplo, se puede, como hicieron aquí en el Apurímac, hacer túneles en la roca, excavando para llegar a poner el estribo en el punto más corto, ¿no? O aquí, donde el ancho del río era tal que la cuerda del puente hubiera tocado el agua en la crecida. Entonces hicieron un gigantesco estribo central en el medio del río, y para proteger a ese estribo del río en la crecida colocaron estos gigantescos bloques de piedra como tajamar para que esto estuviera a buen recaudo. Si vamos con la escuela itinerante a Ollantaytambo, vamos, sí. Ustedes van a poder ver que todo está igual. Todo está igual. La diferencia es que aquí hay un puente moderno metálico y la gente pasa con la moto, con el camión encima y no se da cuenta que ese puente metálico está simplemente apoyado sobre toda esta estructura inca. Ese es un palincesto muy interesante. Bueno, entonces, hablando de viajes y itinerarios, aquí hay un puente que queda abierto y acá termino con eso. Pero creo que es algo también importante de rescatar, ¿no? Esta capacidad de innovación. Obrigado, muchas gracias.